Muy buenas tardes a todos. Vamos a darle continuidad virtual a nuestra clase presencial sobre Baruch de Spinoza. Nuestro autor, nacido en 1632 y muerto en 1677 por una terrible tuberculosis, que lo hizo estar muy poco entre nosotros. A pesar de ese poco tiempo que estuvo en la Tierra, le fue suficiente para dejarnos como legado una obra monumental, que es la ética demostrada según el orden geométrico, y que nosotros un poco irrespetuosamente vamos a presentar de modo veloz en estas clases. Tanto en la comisión del mediodía como en la comisión de la noche hemos podido por lo menos dar un pantallazo general y resumido de los contenidos propios del libro número 1, en el cual Spinoza desarrolla una metafísica que desconcierta bastante porque uno no termina de entender o no comienza por entender qué tiene esto que ver con la ética. Pero también hicimos referencia al famoso Tratado de la Reforma del Entendimiento, donde él declara sus intenciones de poner a la razón teórica como sierva de la razón práctica, porque los asuntos prácticos y en especial aquellos concernientes a la ética son aquellos que realmente le interesan. Si uno quiere lograr la más plena felicidad, si uno quiere aumentar sus grados de libertad, tendrá antes que entender cómo funciona el mundo y por eso nos dedicamos a ello en el libro número 1. Y este libro número 1, este capítulo número 1, se puede resumir en la frase que quizás sea la más famosa y conocida de todas las que nos legó Baruch Spinoza. Me refiero a Deus sive natura, o Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Gracias a esta frase puede comprenderse que Dios es la sustancia única e infinita, una sustancia dotada de infinitos atributos. Atributos infinitos de los cuales a nosotros, como seres finitos, solo nos es dado captar dos, el atributo de la extensión y el atributo del pensamiento. Recordemos que se trata de dos atributos de una misma sustancia y no, como en el caso de Descartes, de dos tipos de sustancias diferentes, o tres, si ustedes quieren incluir a la sustancia divina. Estos atributos, lejos de lo que uno pudiera pensar en primera instancia, no se modulan a modo de modos finitos y particulares, es decir, las cosas que tenemos a nuestro alrededor y de las que nosotros formamos parte, sino que pasan por dos momentos o dos etapas, podríamos decirlo de ese modo. Una primera modulación que va a tener que ver con los modos infinitos inmediatos, que van a ser las leyes de la naturaleza para el caso del atributo de la extensión y las leyes de la lógica para los modos, para los atributos o para el atributo del pensamiento. Y luego de estos modos infinitos inmediatos aparecerán los modos infinitos mediatos, que para el atributo de la extensión tendrán que ver con la faz de todo el universo. O sea, el universo físico comprendido o entendido como una unidad contenedora de todas sus modulaciones particulares. ¿Sí? Más allá de las modulaciones particulares que en nuestro cuerpo, por ejemplo, que comienzan desde el microcosmos, en quarks, que a su vez forman electrones y protones, que a su vez forman átomos, que componen las moléculas que luego generarán los tejidos y luego estos, los órganos, y más tarde los sistemas que formarán parte de los individuos, que a su vez serán parte de la de comunidades y comunidades que tendrán que ver con unidades cada vez mayores, entiende
Spinoza que habrá un continuo material, ¿sí? Que siempre es igual en su totalidad por más cambios interiores que posea. Y luego, en el atributo del pensamiento, paralelamente, encontraremos el infinito continuo de pensamiento, es decir, el pensamiento sin sus modulaciones particulares, sino como una unidad continua. Todo lo que puede ser pensable, todo lo que puede inteligirse, formando una continuidad. Luego recién de estos modos infinitos mediatos aparecerán en este esquema, en esta arquitectura ontológica, los modos finitos y particulares extensos, es decir, las cosas que tenemos alrededor, ¿bien? Las sustancias extensas de las que nosotros formamos parte, como cuerpos, y que tenemos a nuestro lado. Aquí yo tengo mis libros, mi taza de café, mi computadora, etcétera, el sol, los fenómenos naturales, etcétera. Y por otro lado, los modos finitos y particulares, pero del pensamiento. Es decir, todas aquellas cosas existentes, pero que solamente se dan en el tiempo y no espacialmente. Pensamientos, sentimientos, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si Dios es equivalente a la naturaleza y Dios es necesario, quiere decir que en la naturaleza no hay cosas contingentes, sino que todo está determinado a actuar y a obrar de cierta manera. Con lo cual, esto significa que siendo la voluntad un modo, y por lo tanto, dependiendo de otra cosa, de una causa, siempre estará condicionada. Es decir, que por mucho que yo tenga la sensación de tener decisiones libres, no tendré tal cosa, no tendré libre arbitrio, no tendré elecciones libres. En la proposición 28, abro comillas, él dirá, ninguna cosa singular puede existir, ni ser determinada a obrar, si no es determinada a existir y a obrar por otra causa, que es también finita y tiene una existencia determinada. Y, a su vez, dicha causa no puede tampoco existir, ni ser determinada a obrar, si no es determinada a existir y a obrar por otra, que es también finita y tiene una existencia determinada, y así hasta el infinito. Cierro comillas. Y en la proposición 32, abro comillas, la voluntad no puede llamarse causa libre, sino solo causa necesaria, porque la voluntad, como el entendimiento, es solo un cierto modo del pensar, y así ninguna abolición puede existir ni ser determinada por otra causa, y así hasta el infinito. Ahora bien, que existan infinitas causas que nos lleven a obrar como obramos, no significa que conozcamos esas causas. Y como no los conocemos, cuando tenemos que explicar nuestros actos volitivos, vamos a buscar algo así como una causa mágica. Cuando algo sucede y no lo podemos explicar, hablaremos de la voluntad de Dios. Pero esto, para Spinoza, no será más que un recurso propio de quienes no conocen cómo funciona la naturaleza. Por eso lo llamará a este recurso el asilo de la ignorancia. El asilo de la ignorancia. Entonces, tenemos que en el mundo hay solo una sustancia infinita y de infinitos atributos, de la cual nosotros no somos más que modulaciones finitas y particulares, y que como sustancia que es, tiene una existencia necesaria e implica que nosotros también, nuestra existencia, tenga necesidad. Hasta aquí la exposición de la primera parte. Hablaremos ahora del segundo capítulo, de la segunda parte, donde nos hablará Spinoza
de la naturaleza y el origen del alma. Y hablará de la naturaleza y del origen del alma porque, sabiendo que la sustancia es infinita, va a buscar derivar todo lo que sea importante de esta idea para lograr su verdadero objetivo, que, como habíamos dicho antes, y como surge de leer el Tratado de la Reforma del Entendimiento, es aquello que nos lleve al conocimiento del alma humana y de su suprema felicidad. Bien, entonces veremos cuál es el origen, cuál es la naturaleza del alma, cómo ésta funciona, y luego a partir de eso podemos entender cómo conocemos. Y si entendemos cómo conocemos, entenderemos cómo muchas veces tenemos ideas erróneas. Y esas ideas erróneas, o la conciencia de los procesos por los cuales tenemos ideas erróneas, nos permitirá librarnos del error y conseguir la felicidad y la libertad, que es el objetivo último de la ética de nuestro judío portugués neerlandés. Empezaremos entonces entendiendo el mundo como habitualmente lo entendemos, que es la forma cartesiana de comprenderlo. De acuerdo a Descartes, hay tres sustancias, pero en particular nos observaremos dos, que son la sustancia pensante y la sustancia extensa, cada una de las cuales tiene con la otra una relación de bidireccionalidad, de bicausalidad, podríamos decir. Porque tanto el cuerpo es causa de la mente, de acuerdo a este esquema, como la mente es causa del cuerpo. Este es un esquema cómodo de pensar. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un futbolista. De repente, el futbolista advierte a través de sus sentidos que una cierta pelota ha logrado llegar al área sin que haya nadie que pudiera llegar antes que él a dominarla. De modo que esta observación generará un acto mental que a su vez incidirá sobre su cuerpo y hará que él corra hasta esa pelota para tomar el balón y lograr meter el gol, que es el objetivo del juego. Es decir, que aquí tenemos una causalidad donde se cruza lo extenso y lo pensante. En el mundo extenso observamos la pelota en una posición en la que nadie puede tomarla. Esto hace reaccionar a nuestra mente, bien, incide causalmente sobre nuestra mente para que nosotros tomemos la decisión de ponernos a correr. Y esta decisión mental va a llevar a mi cuerpo a hacer los movimientos necesarios para acceder hasta ese balón y, si tengo suerte, poder eludir al arquero, tener puntería y meter el gol que estaba buscando hacer. Bien, el cuerpo es causa de la mente es causa del cuerpo, y como este podemos poner infinitos ejemplos. Pero para Spinoza las cosas no funcionan de ese modo. Bien, porque esto implicaría que hay dos sustancias, una incidiendo sobre la otra causalmente. Y según lo que nosotros vimos en la parte número 1 de su tratado, pues resulta que no hay relaciones de causalidad entre lo extenso y el pensamiento. Es decir, que tanto el pensamiento como lo extenso tienen cada uno su propia cadena causal. Esto significa que las ideas solo son causas de otras ideas, en tanto que los cuerpos son solo causas eficientes de otros cuerpos. Esto puede aparecer como una consecuencia natural de los postulados, axiomas, definiciones que ha dado Spinoza en la primera parte, pero no parece demasiado intuitivo. ¿Por qué? Porque no termina de explicarnos demasiado bien cómo
se da esa misteriosa coincidencia entre la causalidad física y la causalidad mental. Bien, si las ideas solo tienen influjo causal sobre otras ideas y los cuerpos tienen solo influjo causal sobre otros cuerpos, ¿cómo es que ante un hecho que puede describir físicamente, esto que contábamos recién del fútbol y de la pelota, mi mente actúa coordinadamente con esa causalidad? Bueno, para poder dar explicación de esto, él va a hablar de la doctrina del paralelismo, que no fue llamada así por él, sino por los receptores de la obra de Spinoza. ¿Qué es esto del paralelismo? Bueno, es difícil de explicar, es difícil de inteligir, y probablemente esto tenga que ver con que no se trata de una respuesta demasiado redonda, demasiado acabada dentro de la estructura de pensamiento de Spinoza. Básicamente, esta idea del paralelismo va a tratar de explicar cómo se da la coincidencia entre la cadena de causas y efectos del mundo extenso y la cadena de causas y efectos en el mundo del pensamiento, dado que, como dijimos, no hay relaciones causales entre los atributos. Pues bien, él dirá que cada cosa que existe, yo puedo conocerla tanto desde el atributo de la extensión como desde el atributo del pensamiento. Bien, es decir, que de cada cosa extensa yo puedo tener una idea. Por ejemplo, de un cierto hombre, como el que aparece abajo a la derecha, yo puedo tener una idea, como la que aparece también a la derecha, pero arriba del hombre. ¿Bien? Pero también habíamos dicho, en el libro primero, que conocer algo es conocer su causa. Pusimos, creo, el ejemplo del rayo. ¿Qué sería conocer qué es un rayo? Bueno, saber cuáles son las causas que provocan que aparezca en el cielo lo que llamamos rayo. ¿Sí? Que en definitiva, también decíamos, es la tarea de la ciencia. La tarea trata de explicar fenómenos y anticipar otros fenómenos a partir de la identificación de las causas. Entonces, así como puedo de cada cosa existente espacialmente, extensamente, hacerme una determinada idea, que no sería otra cosa que percibir la misma cosa, pero desde el otro atributo al que tengo acceso, del mismo modo puedo tratar de hacerme una idea de las causas que explican al hombre concreto que estoy considerando. De modo que hombre e idea, en este ejemplo, son una y la misma cosa, solo que expresados de distintas maneras. Y lo mismo va a pasar para cada una de las otras cosas particulares. Cosas e ideas son dos caras de la misma moneda. Y esto es lo que garantiza que se dé el orden y conexión de las ideas de modo paralelo al orden y conexión de las cosas. Ahora bien, muchas veces las ideas que nos hacemos de las cosas, y a propósito de esto es que él trata de explicarnos cómo se dan las ideas en relación a cómo se dan las cosas extensas, esas ideas, decíamos entonces, van a ser erróneas o inadecuadas. Y esto es lo que nos va a llevar a la esclavitud. Por lo tanto, si queremos evitar la esclavitud, esto es, aumentar nuestros espacios de libertad y lograr una felicidad mayor, que es el objetivo de la ética,
tenemos que entender cómo funciona la creación de ideas. Y aquí nos encontraremos con una teoría que, en tanto científica, por supuesto encontraremos ya vetusta y sin demasiado fundamento, pero aunque en sus rudimentos generales no difiere tanto de lo que hoy pensamos que es la explicación correcta para la percepción de las cosas. Él dirá entonces que habrá cuerpos externos a nosotros que transmitirán su movimiento a las partes fluidas de nuestro cuerpo, que son los órganos sensoriales y el sistema nervioso. Y que esas afecciones justamente afectarán a las partes blandas del cuerpo, como podría ser el cerebro, sobre el que dejarán una huella. Si ustedes se fijan, por supuesto, no hablamos ya de partes fluidas, partes blandas y partes duras, como hablará Spinoza para referirse al cuerpo, sino que nosotros hablamos del sistema nervioso, de los sentidos, y en todo caso del cerebro, y si quieren complicarlo un poco más, de la mente. Sin embargo, la base de la explicación, como decíamos antes, la estructura de la explicación es la misma que utilizamos hoy. La idea es que esos cuerpos externos afectando las partes fluidas y luego actuando sobre las partes blandas dejarán una afección en nuestro cuerpo. Dejarán una marca, una huella en nuestro cuerpo. Como si alguien tomase un jabón no demasiado duro y lo apretase. Dejaría en él una huella inversa de su propia mano. Algo así sucede cuando percibimos objetos exteriores por cualquiera de los sentidos. Es decir, queda una huella en nuestras partes blandas, en nuestro cerebro. Una huella que va a ser resultado del influjo del objeto exterior, pero también de la naturaleza del cuerpo humano. Es decir, que no tendremos acceso o no tendremos posibilidad de experimentar el objeto externo tal y como es, sino el objeto externo tal y como nos afecta a nosotros. Tendremos entonces no una representación fidedigna del cuerpo externo, sino una imagen del mismo que depende tanto de cómo es el objeto como de cómo es nuestro propio sistema perceptivo. Bien, recorriendo luego con la imaginación esa marca, yo podré volver a pensar en la presencia de ese objeto. Pero ¿qué pasa? Este conocimiento resulta muy poco fiable. En principio por lo que dijimos recién, por el hecho de que para conocer la cosa, no solamente dependo de cómo la cosa sea, sino dependo de cómo soy yo. Y este atributo va a ser siempre subjetivo y particular. Y por otro lado, porque esa idea que yo me forme a través de la imaginación va a generar una cadena de otras ideas e imágenes que serán completamente personales, subjetivas. Como dijimos en la clase, el olor de las flores puede mentar en alguien una cita que ha tenido con otra persona y a otra persona traerle el recuerdo de un velorio. Si a su vez ese otro recuerdo se vincula con otra imagen, entonces tendremos una cadena de ideas siempre diversa en cada individuo, siempre diferente en cada individuo, una cadena de imágenes subjetiva. ¿Y esto qué va a llevar? Va a llevar a diferencias y disputas, es decir, no nos podremos poner de acuerdo. Entonces, tenemos que
podemos estar en presencia de un objeto externo considerado bajo el atributo de la extensión. Pongamos por caso aquí otra vez la flor de la que nos habíamos servido como ejemplo recién. Ese mismo objeto externo también podría ser observado desde el atributo del pensamiento. Es decir, podríamos ver su reflejo o su manifestación en tanto que idea perfecta, en tanto que idea que revela la esencia misma de la cosa y que sería idealmente la idea que tendría Dios de las cosas. Si nuestro acceso fuese a la idea del cuerpo externo bajo el atributo del pensamiento, tal como lo consideraría Dios y que revela la esencia de la cosa, entonces podríamos tener una idea adecuada, completa, articulada con el resto de las ideas y entonces poder confiar en ese conocimiento. Pero la forma en que solemos percibir las cosas a través de los sentidos tiene que ver con el proceso que describíamos antes, donde accedemos a una idea del cuerpo externo, no según cómo es, sino según cómo se forma en cada quien, de modo que no revelará en ningún caso la esencia de la cosa misma. Cuando esta es nuestra forma de conocer, y esta es la forma más frecuente de conocer, lo que tenemos de las cosas es una idea inadecuada o parcial. Una idea mostrenca, una idea que no está vinculada con todas las demás ideas, que van a reflejar, sí, el orden causal de la naturaleza. Es decir, es una idea que en vez de surgir de la razón, surge de la imaginación. O sea que podemos hablar de que hay tres tipos de conocimientos. Por un lado, el conocimiento de la imaginación. El conocimiento más frecuente, un conocimiento basado en imágenes, un conocimiento erróneo, que depende de la afectación externa que se presenta a nosotros de modo azaroso, desordenado y siempre parcial. Pero también hay un tipo de conocimiento que es el razonamiento, al que nosotros también tenemos acceso en tanto que seres humanos, pero a través de ciertos procedimientos un poco más complejos que los de la imaginación. Si nosotros conocemos con el razonamiento, entonces este razonamiento va a depender de las implicaciones lógicas que no van a requerir de afectación externa, sino que se van a clarificar internamente y nos va a dar por resultado ideas adecuadas de las que se podrán derivar otras ideas adecuadas y así tener un verdadero conocimiento de las cosas. O sea que el conocimiento racional resulta de la percepción de la mente de las cosas por sus primeras causas. Y entonces va a ser el mismo en todos los hombres. Bien, esta es la vieja idea de la subjetividad del conocimiento sensible frente a la objetividad del conocimiento racional. No olvidemos que estamos frente a uno de los más grandes racionalistas que haya dado la modernidad. La idea de una persona como cuerpo extendido la puedo concebir de forma adecuada y veraz, porque esa idea no se produce por ninguna modificación del cuerpo, sino solo por el simple hecho de ser yo mismo un cuerpo. Es decir, que la idea de extensión no se capta por los sentidos a través de la forma externa, sino que se clarifica de forma interna. Yo, en tanto que cuerpo extendido, al encontrarme con otro cuerpo, reconozco en ese otro cuerpo
vuelvo a conocer lo que ya está en mi cuerpo y que veo reflejado en el cuerpo del otro. Es decir, que obtengo ideas adecuadas de las que puedo derivar otras ideas adecuadas. Y además de esos dos modos de conocimiento, hablará de un tercer modo de conocimiento, del cual solo tendremos detalle en la quinta parte, en el libro número 5, que es la intuición. La intuición, que es un modo de conocimiento directo que nos va a llevar a una sensación aún más placentera que la alegría, aún más placentera que la felicidad, que Spinoza va a identificar con la virtud. Ya veremos luego de qué se trata esto. Dicho esto, entonces, pasaremos a la tercera parte. Recuerden, la primera parte hicimos una ontología, observamos como consecuencia general el hecho de que existe solo una sustancia de la que nosotros somos modulaciones finitas y particulares. En la segunda parte hablamos de cómo se forman las ideas en la mente y qué tipos de conocimiento hay, reconociendo por lo pronto dos tipos de conocimientos, uno que tiene que ver con la imaginación, que nos lleva a ideas erróneas e inadecuadas, y otro que es el de la razón, que nos lleva a ideas adecuadas y correctas. En la tercera parte vamos a hablar, ahora que sabemos cómo se forman las ideas, de las emociones, del origen y de la naturaleza de los afectos. ¿A qué llamamos afectos? Bueno, llamamos afectos a las afectaciones del cuerpo por las cuales va a aumentar o a disminuir mi potencia de obrar o la potencia de obrar de mi propio cuerpo. Y entendemos al mismo tiempo las ideas de esas afecciones. Bien, si acaso ocurre que podemos ser nosotros mismos la causa de esas afecciones, si acaso nos guía la razón para generar esas afecciones, hablaremos de acciones. ¿Por qué? Porque son afecciones que podemos controlar y que tienen una causa interna y por tanto adecuada. Cuando nos guía la razón, cuando somos nosotros los que actuamos, cuando entonces realizamos acciones que tienen causas internas y adecuadas, va a aumentar la potencia de obrar de nuestro cuerpo. Pero también hay afectos que no podemos controlar, que vienen de causas externas y por lo tanto inadecuadas. Y en ese caso no vamos a hablar de acciones, sino de pasiones. Pasiones porque allí va a actuar la imaginación y no seremos nosotros quienes llevemos las riendas de la situación. Cuando las causas sean inadecuadas, cuando suframos estas pasiones, cuando nos guíe la imaginación, entonces disminuirá la potencia de obrar de nuestros cuerpos. Bien, la idea sucintamente es que si nosotros controlamos nuestras afecciones, entonces vamos por el buen camino. Si las afecciones nos controlan a nosotros, entonces el camino será incorrecto. Ahora vamos a ver cómo funciona esto y vamos a explicar también algunas complejidades, porque observaremos que hay pasiones, o sea, afecciones que disminuyen la potencia de obrar de nuestro cuerpo, pero que también hay
algunas pasiones que tienen el mismo efecto y que por momentos van a aumentar la potencia de obrar del cuerpo, ¿sí? Pero que tendremos que rechazar de cualquier modo porque van a tener causa externa y no la podremos manejar nosotros, sino que surgirán de la imaginación. En esta parte, en este tercer capítulo, va a incorporar Spinoza un concepto fundamental, muy repetido y muy mentado cada vez que ustedes lean algo respecto a este autor, que es el concepto de conatus. Conatus. No sé si escucharon hablar de esa palabra en algún momento. ¿Qué es el conatus? El conatus es la tendencia que tienen todas las cosas existentes, no solo las cosas vivas, a esforzarse en perseverar en su ser. Es la expresión finita del infinito poder por el que Dios existe y actúa. Es decir, que todo lo que hagamos va a estar regido por el impulso de aumentar las potencias de la vida. ¿Sí? Vamos a querer siempre sobrevivir. Vamos a querer seguir siendo o seguir estando. Pero no solamente vamos a querer estar, sino que vamos a querer bien estar. Vamos a querer tratar de aumentar todo lo que nos lleve a tener más potencia de vida y vamos a tratar de resistir a todo aquello que puede disminuir nuestra potencia de vida, nuestro conatus. También mencionamos en la clase que cuando Nietzsche lea esto, encontrará, un poco soberbiamente dirá él, un antecesor. Encontrará a alguien que de alguna forma diferente estaba expresando su idea de voluntad de poder. Nietzsche dirá esto por este motivo, por haber encontrado el concepto de conatus, y por muchos otros elementos que encontrará coincidentes con lo que proponía Spinoza. Si tenemos cada uno nuestro conatus, se podrá inferir de esto que el criterio para establecer qué es lo bueno y qué es lo malo se reducirá finalmente a determinar qué es lo que me beneficia y qué es lo que me perjudica. Por lo tanto, podríamos pensar que estamos aquí frente a un relativismo. Lo que es bueno es lo que es bueno para mí, lo que es malo es lo que es malo para mí. Y entonces, el hombre sería la medida de todas las cosas, como proponían los sofistas, pero aplicado a cuestiones morales. Pero va a decir Spinoza que esto sucederá si nuestro conatus se basa en pasiones, es decir, en causas externas. Porque si por el contrario se sostiene en ideas adecuadas, en ideas que provienen internamente de la razón, entonces todos los seres humanos, o si se quiere más ampliamente, todos los seres racionales, coincidiremos en los criterios por los cuales lo bueno aumenta nuestras posibilidades de perseverar en el ser y lo malo va en contra de ellas. Bien, por ejemplo, yo puedo creer que tener que consumir determinado alimento me llevará
aumentar mis posibilidades de perseverar en el ser porque aumentará mi potencia de vida. Pero quizás este conocimiento se base en cuestiones externas, aleatorias, circunstanciales, que tienen que ver con mi propia experiencia. Sin embargo, si yo tuviera real noción de cómo funcionan las cosas, si yo pudiera entender los atributos de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, las cosas extensas, las cosas en movimiento, las cosas en reposo, más allá de mi relación con ese objeto, sino entendiendo cuáles son sus caracteres esenciales, tendría información adecuada sobre y conocimiento adecuado sobre la cosa, por ejemplo, sobre esa comida, y entendería que por más que circunstancialmente a mí en un determinado momento me haya hecho bien, las reglas generales de la naturaleza me hacen comprender que, por ejemplo, a la larga generará un perjuicio para mí. Si yo tuviera esa información que proviene de la razón, si tuviera ideas adecuadas, entonces coincidiría con cualquier otro ser racional en que esa comida es mala. ¿Bien? De acuerdo con Spinoza, hay dos afectos básicos, ¿sí? Todo lo que nos afecta va a cambiar la potencia que llevamos siempre en el cuerpo. El cuerpo no está en potencia 0 y luego sube a 10 o baja a -10, sino que siempre tiene un cierto grado de potencia que puede aumentarse o disminuirse. Cuando la potencia vital aumenta, yo voy a sentir el afecto de la alegría. Y cuando la potencia vital disminuye, lo que sentiré será el afecto de la tristeza. Esos son los dos afectos básicos. Los afectos que me permiten acercarme a una determinada actividad, hacer determinadas cosas o alejarme de ciertos influjos. Alegría y tristeza. Bien. Ahora, alegría y tristeza van a poder sumarse a la idea que yo tengo de la causa exterior que genera esa alegría. Cuando yo a este afecto básico de la alegría le agrego la idea de la causa exterior que genera la alegría de acuerdo a mi imaginación, es decir, inadecuadamente, voy a tener como resultado los sentimientos. Por ejemplo, el amor. Yo siento alegría en determinada circunstancia y me viene a la cabeza la idea de la causa exterior que genera esa alegría. Supongamos que esa causa exterior tiene que ver con el consumo de determinado alimento. O bien con la presencia de una determinada persona que yo creo que es aquella que provoca mi alegría. Tendré entonces ahí formado el sentimiento del amor. Es decir, que los sentimientos se van a formar a partir de el afecto básico de la alegría más la idea de la causa exterior que genera esa alegría. Del mismo modo, si yo sumo al otro afecto básico, a la tristeza, la idea que mi imaginación me otorga de la causa exterior que genera esa tristeza, voy a sentir odio. Por ejemplo, a mi tristeza voy a agregarle mi idea de la causa exterior que genera esa tristeza. Supongamos que mi mujer me engaña con otra persona. ¿Bien? De este modo surgirá el odio. Ahora, si al odio
que yo tengo, otra vez le agrego la causa exterior o la idea de la causa exterior que me ha quitado mi amor, entonces a ese odio le agrego la imagen de el amante de mi mujer, tendré ahora celos. O si en cambio a ese odio le agrego la idea de la causa exterior de algo que yo creo que fue la causa de que mi pareja se viera vejada, entonces convertiré ese odio en indignación. Y con el mismo recurso de agregar a los afectos básicos y a los sentimientos surgidos de esos afectos básicos, más la idea de la causa exterior que supuestamente los genera, van a ir apareciendo un catálogo bastante largo de sentimientos. Así los va a presentar por lo menos Spinoza. Ahora bien, como ya dijimos, esa vida afectiva nuestra no se va a nutrir solamente de nuestra propia mente, de nuestro contacto con los cuerpos externos, sino que cada quien va a vincular o asociar esos contactos con los cuerpos externos con recuerdos personales, por ejemplo. Es decir, que esos afectos no van a producir en todos los mismos efectos, las mismas consecuencias. Es decir, que no va a haber una mecánica o la respuesta a una asociación de tipo legal, una ley que haga que cada contacto con un cuerpo externo lleve a las mismas consecuencias, sino que, como habíamos dicho antes, por algo que podríamos asociar a justamente las ideas del asociacionismo de Hume, cada quien va a disparar una cadena de ideas, un mapa de ideas completamente diferentes. Con esto termina la tercera parte y comenzamos con la cuarta parte, donde se hablará de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos. Es decir, que Spinoza nos va a hablar de la clave de la ética, porque la clave de la ética tendrá que ver con liberar a los hombres de la servidumbre a que nos llevan los afectos. ¿A qué llama servidumbre Spinoza? A la impotencia humana para poder moderar o reprimir sus afectos. Porque el hombre sometido a sus afectos no es independiente, sino que va a estar sometido a la fortuna. Como quien girase la rueda de la fortuna. Alguna vez nos puede tocar un número alto y un gran premio, y algunas veces nos puede llevar a la quiebra. Si nosotros nos dejamos afectar por elementos externos, por ideas erróneas, entonces seremos siervos de la suerte. Y esto justamente es lo que va a afectar nuestras posibilidades de ser libres y felices. Y antes decíamos que había afectos que iban a ser perjudiciales, aunque en principio aumentaran nuestra alegría. Por ejemplo, comer un plato delicioso, o tener relaciones sexuales, o jugar un determinado juego, pueden ser motivos del aumento de mi alegría. Pero
en cualquier caso, será una alegría de tipo inconducente. Porque para tener una vida alegre realmente, yo tengo que conocer las causas de los afectos. Las causas reales, verdaderas, no basadas en mi imaginación. No producidas por un conocimiento inadecuado. Y en este caso, aunque pudiéramos conocer las verdaderas causas de nuestros afectos, de nuestra alegría o de nuestra tristeza, esas causas, al ser externas, estarían fuera de nuestro control. ¿Bien? Entonces, debemos evitar el sometimiento a la suerte, a la fortuna. Uno mismo debe ser quien controle su vida. La ética será un camino que buscará liberarnos de la servidumbre. Y para controlar mi vida, debo ser yo quien pone las propias leyes, es decir, tengo que ser autónomo. Entonces, aunque yo juzgue algo como bueno porque me genera alegría, si lo juzgo a través de la imaginación, entonces estaré sometido a una pasión. Mis juicios se basarán en la experiencia es aleatoria y circunstancial, y a la larga me llevarán al error. Porque uno podría preguntarse, ¿por qué debería yo dejar de hacer cosas que me dan alegría? Por ejemplo, estas que mencionábamos antes. Entregarme a los placeres de la carne, entregarme a los placeres sensuales que tienen, por ejemplo, relación con la ingesta de ciertos alimentos, o entregarme a una vida sin esfuerzos, una vida lúdica, etc. ¿Por qué debería hacerlo? Bueno, debería hacerlo porque, como dijimos antes, estas cosas que nos generan alegría surgen de juicios basados en la imaginación que son aleatorios, circunstanciales y llevan al error. En cambio, si yo juzgo a través de la razón, voy a ser yo mismo la causa de las cosas y por lo tanto estas serán adecuadas. Cuando juzgo por la razón, no estoy sometido a las pasiones, sino que soy sujeto de acción, que es una función de la percepción racional adecuada y certera de las cosas. Pero, dirá Spinoza, el conocimiento no alcanza para suprimir el poder de los afectos. Los afectos, a diferencia de lo que pensaría Sócrates, por ejemplo, en su Ética, tienen más poder a veces que la propia razón. Decíamos en la clase que quizás, si, bajo esta misma idea, si Spinoza viese hoy el etiquetado frontal de los productos que a través de la razón quieren suprimir el efecto o el poder de los afectos, o si viese las indicaciones que aparecen para no fumar en las cajas de cigarrillos, observaría o se daría cuenta de que esto no funciona. ¿Sí? Muchas veces, para poder eliminar un afecto, debemos recurrir a un afecto más fuerte. En ese sentido, quizás, entonces, la foto de alguien muriendo puede producir en nosotros un afecto superior al afecto que genera el placer de fumar y entonces disuadirnos. Pero definitivamente, si no hay un afecto involucrado y lo que hay es
argumentos de tipo racional, como el etiquetado externo, entonces definitivamente ahí no va a funcionar. Necesitamos un afecto más fuerte para que contrarreste el efecto de los afectos, valgan estas involuntarias aliteraciones y cacofonías que producen en nosotros esta dependencia. Ahora, también va a reconocer Spinoza que hay que actuar según las leyes de la propia naturaleza para poder tender al bienestar. Y que quien no busca perseverar va a ser alguien débil, un esclavo, que se deja llevar por las cosas exteriores. Bien, entonces vamos a tener dos imágenes. La imagen del esclavo que se deja dominar por las cosas exteriores y la de aquel que buscando afianzar su conatus buscará conseguir la virtud incrementando su potencia vital. ¿Cuál es la mayor virtud posible, de acuerdo a Spinoza? Conocer a Dios. Conocer a Dios, recordemos, no quiere decir en Spinoza hacer la carrera de teología o seguir la carrera eclesiástica y acceder a los secretos del Todopoderoso, sino que como Dios es sinónimo de la naturaleza, es sinónimo del ser, conocer a Dios va a tener que ver con tener la mayor comprensión posible de la realidad. Y uno podría pensar, bueno, en definitiva, como ya antes anticipábamos, su filosofía es individualista. Bueno, no, porque quien busca guiarse por la razón va a querer para sí mismo lo que va a pretender para todos los demás hombres. Es decir, que quien busca su propio bien va a entrar en una comunidad racional, va a coincidir con los demás en esa comunidad racional. Entonces, a mayor conocimiento, mayor es la virtud, y debemos dejar de lado el conocimiento de la imaginación, que es empírico, azaroso, condicionado por nuestro cuerpo y por cuerpos externos, que genera ideas inadecuadas, porque tiene causas mixtas, como hemos visto cuando hablábamos de la impresión que dejaba los objetos externos en nuestras partes blandas, de acuerdo al lenguaje de Spinoza. Y por otro lado tenemos el conocimiento que viene de la razón, que por supuesto tiene que ver con inferencias lógicas, que nos lleva al conocimiento de los atributos de las cosas, ¿bien? Que no proviene de mi relación con el objeto, sino, como dijimos, del reconocimiento de los caracteres esenciales de la extensión o bien del pensamiento. La imaginación va a tener que ver con lo que conozco de mí, pero también con el contexto, con mi historia personal, con las asociaciones que yo haga cada vez que incorpore un conocimiento. Y en cambio el conocimiento que proviene de la razón nos dará nociones adecuadas y que se van a seguir ellas también adecuadas del mismo modo. Comprenderemos cómo son las leyes de la geometría, las del movimiento, las del reposo, etc. Por ejemplo, uno es engañado, hablamos de una relación de pareja, para pasar de la tristeza al odio, decíamos, tiene que asociar el afecto a la idea de un elemento exterior que produjo ese descenso de la potencia vital. Si no lo hago, reduzco el efecto que las cosas tienen sobre mí y lo que haga solo provendrá del conocimiento racional de las cosas. Es decir,
que una vida conducida por la razón es la clave para salir de la esclavitud. Bien, lo pongo en un ejemplo. Supongamos que, otra vez, he sido engañado por mi mujer y entonces asocio la idea de un elemento exterior, pongamos por caso el amante de mi mujer, a la tristeza que siento. Y entonces, allí tengo la sensación de odio. Pero si yo no entendiera las cosas de ese modo, si no adhiriese ese conocimiento a través de mi imaginación, sino a través de la razón, entonces no pensaría que el engaño del que fui víctima tiene a mi mujer como responsable única, sino que entendería racionalmente cómo funcionan las cosas, cómo funciona, por ejemplo, la biología humana, cómo funciona la psicología humana, cómo funcionan las leyes de la química y de la física. Y entonces eso me permitiría entender perfectamente por qué se dio la situación que se dio. Y así, al sacar a la idea del elemento exterior que yo supongo imaginativamente que es la causa del descenso de mi potencia vital, es decir, de mi tristeza, se licúan las causas y entonces yo me siento más complacido con lo que ha sucedido porque lo entiendo cabalmente. Como, por ejemplo, quien tuviese mala fortuna en la bolsa de comercio, podría adjudicarle la culpa a la idea que él asocia como elemento exterior causante de su tristeza. Por ejemplo, podría decir, bueno, ha bajado la bolsa porque el presidente actuó de determinada manera. Y entonces sentiría odio. Pero si entendiese cómo funcionan las leyes del mundo financiero, que a su vez dependen de cómo funciona la realidad, comprendería que hay muchísimas más causas que la voluntad de una sola persona y entonces podría quitarle el peso a esa sola persona que es el objeto de su odio y tener una comprensión racional más amplia de lo que ha sucedido, no sintiéndose afectado de modo personal. Entonces, ¿cuál es la clave para salir de la esclavitud? Conducir nuestra vida a través de la razón. De acuerdo a si seguimos nuestro conatus o no, presentará Spinoza el ideal de el hombre que no se deja dominar por sus afecciones versus la figura de aquel que sí es dominado por ellas. Al primero lo llamará homo liber y al segundo lo identificará con la figura del esclavo. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Bueno, en principio el homo liber se guía por el conocimiento real, verdadero, racional de las cosas. En cambio, el esclavo se deja guiar por la imaginación. El homo liber encuentra la causa de la alegría en factores que controla, es decir, en factores que están bajo su propio dominio, en factores que no escapan a su autonomía. En cambio, el esclavo encontrará la causa de sus alegrías en factores que no controla. Pensemos, en relación a las clases anteriores, cómo pensaría Spinoza respecto a un Donald Trump, por ejemplo, o a un multimillonario.
que a pesar de, a través del tiempo, haber conseguido determinadas cosas que lo llevaron a la alegría, que aumentaron su potencia vital, en definitiva, lo hace a partir de factores que en cualquier momento pueden escapársele de la mano. Es decir, que estas figuras, estos multimillonarios, estos hombres superpoderosos, no necesariamente se identifican con el Homo Liber. El Homo Liber sabe que la verdadera causa de la alegría tiene que ver con cosas que él puede controlar. En el Homo Liber entonces hay acción, porque él mismo es causa adecuada de lo que le sucede. Es decir, las causas de sus acciones provienen de dentro de sí. Por el contrario, en el esclavo no hay acción, sino pasión, todo lo contrario. Es decir, está sometido a factores externos. El Homo Liber, además, formará una comunidad racional, va a concordar con todos los que se rijan por la razón y no querrá para los demás otra cosa que lo que quiere para sí mismo. Formará una suerte de reino de los fines, si queremos compararlo con alguna figura que utilizará Kant. En cambio, el esclavo, que seguía por conocimiento de tipo particular y contingente, no va a concordar con nadie más, porque va a estar sujeto a las pasiones. Si lo hace, solo será circunstancialmente, casualmente. Por lo mismo, como corolario del anterior, podemos decir que el Homo Liber va a apoyar la vida racional de los demás, sin tratar de dañar a nadie, y como se guía por la razón, lo que él considera bien para sí será el bien para todos. En cambio, cuando alguien es esclavo, va a entender el bien de forma distinta en cada caso y no va a encontrar en el otro más que utilidad. Es decir, no va a considerar a los demás como fines, sino como medios para su propio bienestar circunstancial. Aquí tenemos una figura del Homo Liber que coloca el ideal spinoziano en una altura muy similar a la altura en que se coloca tanto para el caso de los estoicos el sabio y para el caso de Kant aquella persona que responde siempre racionalmente frente a las cosas, es decir, aquella persona que rige su voluntad a través del imperativo categórico. ¿Por qué hago esta comparación? Porque en los tres casos se trata de figuras que son ideales, que probablemente nunca hayan existido y que aún los más sabios, los más buenos, aquellos que mejor se adecúen al deber, en el caso de Kant, o aquellos que más libres sean, en el caso de Spinoza, jamás llegarán a cumplimentar todos los requisitos que requieren. Bien. Por supuesto, considerará Spinoza que la gran mayoría de la gente, a la que él denomina la multitud, serán esclavos, es decir, no tendrán su voluntad regida por un conocimiento racional, fidedigno, verdadero, sino que se dejarán llevar por factores externos, tendrán un conocimiento inadecuado. Entonces, como ese conocimiento es inadecuado y no es racional, y no sigue las asociaciones y las derivaciones lógicas que uno puede hacer a través de la razón, el conatus de cada quien va a ser diferente al conatus de otro. Y entonces, para que esas personas puedan convivir en sociedad, debe haber un mecanismo exterior. Y ese mecanismo exterior no es otro que el estado coactivo. Hablará entonces Spinoza en la cuarta parte del estado coactivo como
aquella institución necesaria para poder, por fuerza de una afección mayor, que es el miedo, lograr modificar las conductas de las personas y hacerlos coincidir con las intenciones de los otros. Con esto llegamos a la quinta y última parte. Vuelvo a hacer un repaso, aunque sea pesado. Ustedes podrán, como dije la vez pasada, acelerar todo esto cuanto quieran, así que me tomo la atribución de poder hacer un nuevo raconto. Con esto entonces, en el libro 1 hicimos una ontología, explicamos cómo funciona el mundo, llegamos a la idea de que existe una sola sustancia, que no puede existir más que una, que él identifica con la naturaleza y de la cual nosotros somos nada más que modulaciones finitas y particulares. Luego pasamos a considerar una suerte de teoría psicológica y una teoría del conocimiento. Hablamos también de los afectos y de la servidumbre humana de los afectos. Y nos quedará, por último, hablar de cómo liberarnos de esos afectos. Es decir, entraremos en el quinto libro denominado de la potencia del intelecto o de la libertad humana. Entonces, de acuerdo a lo que venimos diciendo hasta aquí, la gran disputa, la gran pelea de fondo de la que la ética de Spinoza es el ring, se librará entre la razón por un lado, en una esquina, y los afectos por la otra. ¿Cómo hago para librarme de los afectos? ¿Cómo hago para ser activo? Bueno, la solución que va a ofrecer Spinoza es formarnos de esos afectos una idea clara y distinta. No sé si estas expresiones, clara y distinta, les hacen acordar a alguien. A mí sí. No importa si esos afectos generan alegría o tristeza en nosotros. Porque esa alegría, en definitiva, no va a surgir de un conocimiento fidedigno, sino que va a provenir de un objeto externo que no vamos a dominar del todo, como hablábamos antes, respecto a los millonarios o a los hombres poderosos. Ahora bien, excelente propuesta. Liberémonos entonces de los afectos como pasión, pasemos a ser activos, pasemos a ser libres y obtengamos ideas claras y distintas. La pregunta es, ¿cómo convierto un afecto que es pasión en acción? Lo que va a recomendar Spinoza es que hay que separar los afectos del pensamiento de una causa exterior, como hacíamos antes, y unirlos a otras ideas o pensamientos para que así se destruyan el amor o el odio que tenemos hacia esa causa exterior y a las fluctuaciones de la mente que surgen de esos afectos. Bien, decíamos, si yo tengo una sensación de tristeza y concibo una causa exterior, pongamos por caso, pienso que la tristeza tiene que ver con las actitudes de mi pareja, entonces aparecerá el odio, porque estoy colocando o adhiriendo o sumando a ese estado de tristeza la idea de la causa exterior que la genera. ¿Bien? Ahora bien, no puedo cambiar esa causa exterior, pero sí puedo cambiar las causas internas. Entonces, voy a buscar concebir la emoción de tristeza de manera clara y distinta. El vínculo entre el despecho, por ejemplo, y su causa externa
que podría ser la pareja que me abandonó, no es más que una asociación que yo hice con mi imaginación. En cambio, si entiendo mi despecho como causado por alguien en particular o por la forma de ser de ese alguien, y no a través de ideas generales, de ideas comunes como la extensión, el movimiento, los principios de la geometría, las leyes de la física, que vienen de la razón, entonces no voy a tener una idea clara de lo que está sucediendo. No voy a tener comprensión clara y distinta de lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, podría comprender o considerar la idea de que toda la naturaleza está vinculado causalmente y así comprender que la forma de ser de mi mujer, hasta ahora calificada de ingrata, tiene muchos determinantes anteriores, porque si no tuviera esos determinantes anteriores, entonces no tendría una causa, y debería ser causa de sí misma, una sustancia aparte. Pero sabemos que toda sustancia tiene que tener una causa, o todas las cosas tienen que tener una causa. Entonces yo, al advertir que mi despecho no tiene que ver con una sola causa, ese despecho que siento, ese odio que siento, por ejemplo, se va a diluir entre los muchos motivos necesarios que llevaron a esa situación. Si entiendo la tristeza o el despecho a base de ideas comunes y no en base a particularidades subjetivas, entonces podré pasar de la pasión a la acción. Voy a dejar de lado la imaginación y voy a quedarme solamente con la razón. Todo en la naturaleza, incluidos los humanos, está unido a cadenas causales. Y cada modo de la sustancia infinita tiene una relación de infinitos nexos causales. El odio a una sola causa se diluye si entendemos que la conducta de la causa externa tiene determinantes anteriores, como decíamos antes. Y si yo sumo entonces a la tristeza las ideas de necesidad y causalidad, no tendré esas sensaciones. Por supuesto que no puedo prescindir completamente de los afectos, pero sí es posible convertir las pasiones en acciones. Y esto se logra al disminuir su fuerza, dejando de lado la imaginación y pensándolas desde la razón. Las ideas se ordenan de acuerdo a la disposición lógica de la razón y no en vínculo a los nexos aleatorios que surgen de la imaginación. Si cambio mis creencias sobre las causas, si disminuyo la fuerza de las pasiones, tengo la clave spinoziana para lograr la pretendida libertad, que es el objetivo de su ética. Ahora bien, aquí aparece un problema que antes planteamos y haremos reaparecer en este momento. Ya dijimos que, aunque nosotros creamos que actuamos libremente, nuestras acciones están, como toda la naturaleza, atadas a causas. Y por eso lo que llamamos libertad no es otra cosa que el desconocimiento de las causas de nuestras acciones. Es decir, yo pienso que me estoy moviendo porque yo quiero, que estoy decidiendo aquí saltar y mover los brazos, pero en realidad hay una cadena de causas, como se puede ver representado por esas bolitas que están ahí arriba a la izquierda, que me llevan a hacer lo que yo estoy haciendo. Como yo no conozco las causas,
entonces me creo una causa mágica a la que llamo voluntad libre. Ahora bien, si estamos sometidos a este determinismo, cosa que también sucedía entre los estoicos, ¿cómo es que Spinoza nos interpela a actuar moralmente? Es decir, ¿qué tanto podemos hacer, ¿no? Si estamos sometidos a la causalidad. Si nos fijamos bien y atendemos a lo que el propio Spinoza ha dicho, tenemos que convenir en la idea de que solamente Dios se autodetermina. Solamente Dios es libre. Pero esto es en sentido estricto. En un sentido más laxo, que intenta resolver esta cuestión, diríamos que cuando a un hombre lo impulsa un movimiento que viene de fuera de sí, no es libre, padece las pasiones. Es decir, es motivado desde fuera, es movido desde fuera, lo mueven las pasiones, como una piedra, dice Spinoza, que fuese arrojada por alguien. ¿Bien? Pero cuando los actos están determinados por nosotros mismos a través de la razón, entonces dirá Spinoza que nuestra vida afectiva es propia. Es decir, que todos los actos, tanto los libres, o sea, aquellos que entre comillas surgen de nosotros mismos, como los coaccionados, los que efectivamente observamos como movidos por causas externas, en definitiva son causados. Ambos tienen una causa. Pero la diferencia es que los primeros provienen de ideas adecuadas, los actos libres, y los otros de ideas inadecuadas. Bien, esta es la solución que plantea Spinoza para su determinismo. Pero no sé si a ustedes, pero a mí no me cierra demasiado. Y a muchos comentadores les sucede lo mismo. Es decir, que la verdadera libertad, la libertad absoluta, la libertad que tiene Dios, se va a oponer a la necesidad, a lo necesario. Pero va a haber otra libertad, una libertad relativa, que se va a oponer a la coacción. Es decir, que la necesidad puede provenir de fuera de nosotros o bien puede tratarse de una necesidad también, pero interna. Es decir, que seguimos determinados por la necesidad, pero para él no va a ser lo mismo que ese condicionamiento venga de fuera que venga desde dentro de nosotros mismos. Es decir, que no es lo mismo estar condicionado por ideas adecuadas, lo cual sería el ámbito de la libertad humana, que estar condicionado por ideas inadecuadas, ¿bien? Que sería el estado de esclavitud del que habla Spinoza, ¿bien? O sea que nuestra vida afectiva debe ser propia y tener como causa la razón. Al mencionar esto, a mí se me viene a la cabeza aquella idea de los estoicos para solucionar el mismo tema, que hablaba de el logos exterior sometido a un determinismo férreo y de un logos que, incorporado a nuestro interior, se vuelve propio, aunque sigue siendo un logos y sigue estando determinado. No sé si recuerdan aquella imagen que nos traía la idea de un barril que fuera empujado desde fuera, pero que además de tener como causa
esa causa exterior, que es el que alguien hiciera fuerza exteriormente, tenía que tener una propiedad, una cualidad propia, que era la de ser cilíndrico, porque si fuese un contenedor de tipo rectangular, no giraría por mucho que alguien la empujara. No sé hasta qué punto pueden hacerse este paralelismo, pero en cualquier caso son dos tipos de intentos de solucionar un problema que cuando uno lo plantea se vuelve muy difícil de sostener, que es esta idea del determinismo. En cualquier caso, reitero, no me parece demasiado convincente la solución, pero esta es la que ofrece Spinoza. Entonces, nuestra mente puede conseguir que todas las afecciones del cuerpo, o sea, que todas las imágenes de las cosas, se remitan por relaciones lógicas a la idea de Dios. Es decir, que nuestra razón tiene la capacidad de entender cualquier afección de modo adecuado, comprendiendo el orden lógico de sus causas. Orden lógico que nos lleva, en definitiva, a la idea de Dios. Observen entonces ustedes que de alguna forma, sin decirlo, pero diciéndolo, Spinoza nos está dando la idea de que una vez que uno comprenda cómo funciona realmente el universo, de que uno tenga idea de cómo se da el acceso a las ideas y cómo formamos ideas erróneas y cómo podemos liberarnos de estas ideas erróneas, entonces podremos conseguir que esas ideas sean adecuadas, se coordinen lógicamente y nos lleven a la idea de Dios. O sea, que una vez que comprendamos el propio sistema de Spinoza, entonces habremos logrado tener el conocimiento necesario para arribar a los mayores grados de libertad que no son posibles. Cuanto más conocemos la naturaleza y nuestro lugar en ella, más poder tenemos y más alegría sentimos. Pero, además de la razón, habíamos anunciado antes, hay otro tipo de conocimiento. La razón es un conocimiento adecuado que parte de las cosas singulares y asciende dialécticamente, podríamos decir, a la idea de Dios. Pero hay otro conocimiento que, por el contrario, parte de la idea adecuada sobre los atributos de Dios y sirve para comprender la esencia de las cosas singulares. Es decir, en vez de ir de lo particular hasta Dios, hay un conocimiento llamado intuición que nos permitirá ir desde la idea de Dios para luego observar la esencia de las cosas singulares. O sea, la imaginación es un tipo de conocimiento que debemos descartar porque nos da ideas inadecuadas y nos lleva a la servidumbre hacia los afectos o en relación a los afectos. La razón es un tipo de conocimiento adecuado porque nos permite establecer vinculaciones y articulaciones correctas entre ideas yendo de lo particular a lo general. Pero luego está la intuición, que nos permite ir de la idea adecuada de los atributos de Dios hacia la comprensión de lo particular.
Con la razón subimos la montaña para acceder hasta su pico. Con la intuición, en posesión de la visión general de las cosas, estando ya en la cima del conocimiento, podemos comprender con precisión todo lo que está debajo. Podemos tener una visión de 360 grados de todo el paisaje de la existencia humana. Cuando podemos conocer con intuición, entonces ya no solo tendremos alegría, sino que la alegría se convertirá en una sensación muchísimo más poderosa. Una sensación que nos permitirá empezar el libro desde atrás, por así decirlo, y haber conseguido la calma, la ausencia de inquietud, la satisfacción de la mente en un estado que no puede ser entendido más que como ponerse a la par de Dios. Es decir, que mis ideas, ahora adecuadas, van a ser las mismas que las ideas de Dios. Esa plenitud es mucho mayor que la alegría. Y Spinoza la va a llamar beatitud. Cuando adquirimos la beatitud, nuestra mente se verá satisfecha porque va a estar dotada de la mismísima perfección. Y lograr la beatitud no será, de acuerdo a Spinoza, el premio que se otorga a la virtud, sino la virtud misma. Ser virtuoso y lograr la beatitud son la misma cosa para Spinoza. Tratemos entonces de aplicar esto a nuestras vidas, tratemos de no ser esclavos, sino amos y dueños de nuestras propias acciones. No seamos objetos de la pasión y entonces podremos licuar las causas particulares con que identificamos los motivos de nuestra alegría o de nuestra tristeza, de nuestro amor y nuestro odio, en las múltiples causas y razones que llevaron a las cosas a ser como son. Y entonces encontraremos grados de libertad mucho mayor, porque seremos nosotros los que nos pondremos a nosotros mismos las leyes del actuar y no seremos esclavos de las pasiones. Si logramos hacer esto y luego podemos dominar ese conocimiento para partir desde él y comprender entonces los casos particulares, conseguiremos un estado aún mayor, aún más profundo que la mera alegría, que es la beatitud, y conseguiremos ser virtuosos. En eso consiste ser virtuosos y no es tarea fácil, pero por lo menos tenemos una guía, una indicación que nos promete Spinoza que ha surgido puramente de la razón.